Conversaciones en Laboral Centro de Arte, presentado por Marta F. Silverio. María, Alba, bienvenidas al segundo capítulo de Laboral Podcast. Hola Marta, Gracias. F. Silverio. ¿Sabes qué estaba pensando cuando estaba como preparando un poco el capítulo de hoy? ¿Qué? Que tú y yo nos conocimos precisamente en una formación de podcast, en la sala de podcast de Impulsa. Y es verdad. Es como que no, ¿sabes? No me había casi vuelto a acordar de ese momento nunca hasta ahora y es como ahí. ¿Y estaba Ana? Se cierra el círculo. ¿Que era María? María, me llamo María. ¿Pero qué era Ana? Que era Ana. ¿Estaban Marcos? Estaba Marcos y estaba ¿Estaba Carlos? Carlos y estaba Guillermo. Guillermo Culto. Guille Braga. Sí. Pues nada, se cierra el círculo. Ya ves, qué chulo. Yo quería que empezásemos hoy hablando de una cosa que me parece como muy llamativa, igual para alguien que no conozca vuestro trabajo, que es un pantalón, ¿vale? Vuestro trabajo se une en muchas cosas, pero entre otras se une con un pantalón que además nos une al primer capítulo del podcast. Aquí todo es circular una y otra vez. Es un pantalón muy especial que no sé si queréis que hable yo un poco de él o preferís presentarlo vosotras. Yo encantada de saber qué vas a decir tú de él. Sí, si quieres hacer pequeña Vale. intro. Yo si se lo digo a alguien que no sabe nada de estas cosas que habláis vosotras, yo diría que pues, has cogido un paisaje y lo has convertido en un pantalón, ¿vale? Y me parece bastante guay, pero realmente vosotras sois los que sabéis cómo técnicamente habéis hecho eso. En verdad, es súper buena forma de decirlo, como que realmente la intención era meter un poco un paisaje dentro de esa prenda, que en concreto es el paisaje de un lugar que es como muy importante en nuestra práctica, porque como que hemos vuelto a él varias veces y siempre aparece como un punto de unión un poco, ¿no? Que es un teleférico abandonado que hay en la zona de Gozón, que de hecho es un poco el protagonista del proyecto que hice aquí en la residencia de Laboral y tal. Y bueno, el proceso un poco de esa prenda, bueno, yo lo utilicé un poco con... a ver cómo lo digo, así que se entienda. Es que igual está como medio bien que digamos quiénes somos. Bueno, sí, os iba a presentar ahora cuando Ya, acabéis de hablar hola. de esto, pero... Era para no dormir a los corderos y a la gente, a las ovejas shaldas. Bueno, estamos con Alba Matilla, que es una Hola. artista plástica, pero que también trabaja con las tecnologías, con el 3D. Sí. Ha sido residente aquí en Laboral, donde exploró con Santuario, ¿no? Sí. Fue la primera pieza que hiciste aquí. Ella va recogiendo lugares abandonados a través de la fotogrametría, ¿no? Que es como de manera como sencilla, como tomar una foto 3D de la realidad y luego pues lo monta en cosas que se parecen a un videojuego que puedes recorrer y recorrer estos espacios que están desapareciendo, que van a desaparecer y hacerlos un poco eternos a través de esta foto que hace en sus trabajos. Pero eso además lo combina con la parte plástica, ¿no? Pero que también está como un poco conectada con las imágenes que tenemos digitales del mundo, pero las trasladas entonces a la obra plástica, a la pintura, ¿no? Y todo esto conecta con María Que porque en un momento desde que se conocieron aquí... nos conocimos aquí. Yo hago música con una persona que está muerta de anginas tirando para allá. Hacemos paisajes sonoros y en algún momento en el que nos conocimos en este lugar, que en sí mismo es un encuentro a distancia de abrazo de gentes que hacen muchas cosas diferentes, entre otras cosas acabamos haciendo un pantalón. Sí, porque María también registra paisajes. Lo que pasa es que lo hace de la manera sonora. María es música, es 50% de Lo Fácil, junto con Carlos de Arquer, que está por aquí muerto de anginas, como dice María. Pobrecito. Bueno, estamos todas muertas de anginas. Sí, la verdad, menos Alba, Sí, que o de igual cuando reglas. salga de aquí... Pero bueno, El cosas. rosario de la aurora y la alegría de... Pero bueno, show must go on, así que aquí estamos. Entonces, bueno, pues María en este proceso de registrar coordenadas sonoras, porque aparte de música es arquitecta, entonces todo esto se combina en el proyecto de Lo Fácil. Y ahora vamos hablando un poquito más de los proyectos que tenéis, pero todo esto, entre otros muchísimos trabajos que tienen juntas, culminó en un pantalón. Sí, que bueno,
un poco los materiales que usamos para trabajar en esta prenda fueron sobre todo como archivos de imágenes y también archivos 3D extraídos de mapas digitales, mapas que están en plataformas virtuales, que es un proceso que llevo haciendo más o menos desde el año pasado con un proyecto que se llama Alfabetos de Destrucción, en el que también Lo Fácil participó, ya luego contaremos ahí cosinas. Pero eso, el pantalón básicamente fue un poco recopilar como imágenes y documentos visuales de este lugar que habíamos escogido, el teleférico, y fue un proceso bastante orgánico, la verdad, porque fue como que yo en aquel momento estaba por Bélgica, vi una tela súper guay, habíamos como hablado en varias ocasiones de, "Buah, pues me la voy a hacer con una prenda, tal, no sé qué". Te hice como 80 vídeos de telas que me gustaban, en plan, mira María, esto, lo otro. Tal, ¿Y qué no sé tenía qué. esa tela de especial? Pues es que, claro, mola verla en persona porque es como amarilla, como medio ocre, pero cuando le da la luz se vuelve morada. Entonces, claro, tenía como una movida un poco así de... Como un poco holográfica, ¿no? O Sí, sea, total. bastante, sí. Tenía como un poco color aceitoso, ¿no? Era como una movida así. Y mola también con el contexto del lugar, porque el teleférico del que hablamos es como un lugar que fue como epítome de la contaminación en el área mogollón de tiempo. Entonces, bueno, no sé, como que es un sentido que ahora, a posteriori de haber hecho el pantalón, como que lo relaciono un poco así y mola un poco. Creo que también es pertinente decir que era un momento en el que Carlos y yo teníamos la súper oportunidad de presentar este proyecto de canciones pop que habitan paisajes sonoros que existen dentro de las coordenadas auditivas que recuperamos de los fantasmas de estos lugares en creo que vamos a vías tener que volver a esa conversación y decirla lento para que luego se entienda. La gente Pero- es súper lista, tío. Sí, hombre, a sí, veces claro pensamos que que, sí, no se entera claro que uno sí. al hablar. El caso es que teníamos la oportunidad de presentar este proyecto en un lugar maravilloso en sí mismo, que es la Caja Escénica del Teatro Jovellanos de Gijón, dentro del ciclo Encajados. Y ya llevábamos un tiempo, casi un año y pico, 2 años, no, 2 años y pico, currando de alguna manera con Alba, con María Rashada, de quien vengo increíblemente corporativa, que son personas que estaban haciendo cosas en el territorio y que era como, joder, pues vamos a tratar de contar esto también a través del vestuario. Claro. Que al final era algo que yo no había experimentado muchísimo por motivos varios, pero que al empezar a trabajar en este ambiente fue como, joder, pues quizá también podemos contar estas cosas no solo para, iba a decir una burrada muy fea. Vamos a tratar de que sea una escenografía en sí mismo. Y de ahí era un pantalón que al final es, oh, pero es un pantalón estampado. Sí, hombre, sí. Pero viene de, pero hacéis música, pero hacéis ropa, pero hacéis no sé qué, pero hacéis... No, tratamos de contar qué es lo que estamos generando desde este lugar en el que la práctica es tan concreta. O sea, porque, a ver, yo no sé vosotras, pero yo no paro de escuchar Asturias, 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 como lugar creativo últimamente. Claro. Es como... Sí, sí, total. Pues sí. Prueba de esto es este podcast. Ya. Podcast dentro de arte. Y laboral. Y es como, pues sí, es que Pero aquí es pasan guay, cosas, claro. tía. O sea, al final vuestro trabajo, que es algo que ya hemos hablado muchas veces, lo que hace es explorar el territorio, ¿no? O sea, está muy basado en el territorio. La música, las artes plásticas y visuales y también el textil son pues, distintas formas de vivirlo y trasladarlo a una esfera artística, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es vuestra vinculación? ¿Qué es lo que buscáis en el territorio? ¿Qué os motiva a hacer todos estos estudios del territorio desde cada una vuestra vertiente artística? Le doy. Pues nada, o sea, yo creo que mi vinculación tiene que ver sobre todo con una temática y es que desde que estaba estudiando la carrera, que bueno, es un momento en el que empiezas a elaborarte un poco como tu statement o un poco tus intereses, empiezas como a enfocarte un poco más en ciertas temáticas. Y yo la verdad que desde el principio siempre como que tuve muchísimo interés en el paisaje, que es como una temática ultra grande. Pero fue entonces cuando empecé como a fijarme sobre todo como en ciertos patrones del paisaje que de alguna manera se repetían, como pues eso, lugares igual en estado de ruina, abandono, lugares postindustriales. Cuando empecé a plantearme por qué me estaban interesando tanto estos lugares,
pues hubo un momento en el que dije, jolín, es que realmente es como un paisaje que relaciono mucho con Avilés, ¿no? Que Claro. yo soy de ahí. Y no sé, también me coincidió en un momento en el que estaba lejos de casa. Bueno, estuve como eso, en la carrera y luego estudiando fuera también unos años más y trabajando y tal. Y eso, como que realmente fueron como años en los que hacía mucho trabajo sobre el paisaje que consideraba un poco hogar, pero no estaba ahí. Entonces, bueno, era como una manera también de volver a acercarte, reconectar, ¿no? sí. Y ahora desde hace un par de años más o menos, 3 años, volví a Asturias y ya como que siento que esa relación está como... Los fantasmas, hay fantasmas. Hay fantasmas. O sea, hablamos de los fantasmas, la memoria del lugar, o sea, creo que aquí hay una memoria clara, nos está hablando, Claro. está Está queriendo haciendo- ser Está queriendo- recogida, quiere está expresarse. queriendo expresarse. Es un lugar vivo. No sé si Sí. se está recogiendo en el podcast, pero es que han aparecido unos sonidos extraños que María está convencida Los, de que espect- son... Ay, ¿cómo era? Los espectros, los fantasmas, las Los- cartografías fantasmales, y había un nombre más para los fantasmas. ¿Qué? Las jauntologías. Eso, estas. las Jauntologías. No había Sí, escuchado vaya esa palabra. palabra, la verdad. Es Pero increíble. Sí, mola mucho. Es que, bueno, eso ya contaremos un poco más luego, pero lo fácil y yo hemos estado ahí obsesionados últimamente con, Con los con los fantasmas. fantasmas como idea. Claro, Pero también bueno. es que en todo esto del patrimonio industrial, que es realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablas de esos lugares abandonados, que tienen mucho que ver también con tu experiencia personal de ser de Avilés, pero también con el momento histórico de reconversión industrial, Claro. planteándonos qué hacemos con todos esos espacios, en concreto en un lugar como Asturias, pero que podría ser también Galicia, podría ser Bilbao, Claro, que total. también has estado haciendo residencias allí. Sí. Entonces es algo que supongo que está en tu memoria como más propia, individual, pero creo que es algo que colectivamente también nos está interesando mucho a todas. Y el que Entonces, puede haber más maneras a través de las cuales el territorio nos hable. Es decir, creo que hay como una corriente súper bien atendida y muy necesaria de recuperación folclórica y como de una serie de lenguajes a través de los cuales el territorio habla. Pero lo que vamos viendo también en estos últimos años es que también hay otras. Y de hecho, a Carlos y a mí, voy a irme por las ramas muchísimo, córtame jefa, apúnteme Vale. usted, apostille todo lo que haya que apostillar. Carlos y yo veníamos de empezar a atrevernos a hacer canciones y compartirlas en directo y cuarentena, COVID. Niños, olvidaos, ya no va a haber más conciertos. Esto de compartir así se ha acabado. No sabemos por cuánto, pero se acabó, no existe. ¡Ostras! Baste usted que me diga que no puedo hacer algo para decir, me cago en mi puta vida, esto es lo único que quiero hacer y no quiero hacer otra cosa. Entonces, Hay que poner un pi ahí. Sí, sí, sí. hay que poner varios pi. Bueno, la historia es que yo vuelvo de haberme quedado encerrada en Francia una hueva de meses y vuelvo ya a Asturias. Carlos es de Asturias, yo he estado toda la vida en Asturias, la familia de mi padre está ligada a Asturias, es decir, por una serie de cosas, María acaba en Asturias. Y dice, ¿y qué hacemos aquí? Pues ¿qué hacemos aquí? Ponernos a luchar por conseguir compartir canciones a distancia de abrazo. No se puede hacer conciertos, no importa, vamos a conseguirlo. Y otra cosa que ocurrió es de empezar a plantear que quizá nuestro proyecto, que ahora he aprendido que esto se tiene práctica. Porque hacemos canciones y hacemos conciertos, pero también hacemos investigación. Y entonces cuando ya llevas como una serie de movidas hechas, experimentadas, expuestas y un trabajo, yo decía, el trabajo, no, la práctica. Bien. Cuando tienes una práctica que no sabes muy bien si abarca investigación, si abarca cultura, si abarca tecnologías, si abarca hacer canciones a distancias de abrazo y tocarlas en festivales, pues al final te encuentras haciendo cosas como una residencia en Labora, el Centro de Arte, claro. que fue un lugar para Carlos y a mí, creo que muy, muy especial, en tanto que no pertenecíamos al mundo del arte ni a nada que se le pareciera. Misma historia. O sea, Y claro, esto es un mundo en sí mismo, esto es una movida en sí misma, esto es un recorrido. Dios, qué susto. Bueno, si esto no es el espectro, yo no sé qué es. Mi madre. O sea, Carlos, por Dios, estarás registrando aquí el fantasma, ¿no? Hemos tenido una presencia espectral. Estamos... sí. así que ya que hemos tenido una presencia espectral, vamos a hablar de fantasmas, ¿no? Estuve hace poco en Edimburgo y su universidad es la única del mundo que tiene oficialmente
grado en parapsicología. ¡Qué guay! Y Ostras, Edimburgo no es una sabía. ciudad perfecta para los fantasmas, o sea, es increíble. Pero bueno, vamos a hablar de fantasmas un poco más en el territorio industrial, un poco los fantasmas que habitan la obra de ambas y la obra que también tenéis en conjunto. Entonces, no sé si queréis arrancaros con vuestros fantasmas. Voy a decir solo una cosa sobre las identidades fantasmales, que fue algo que me descubrió Alba hace muy poquito, y es el fantasma no solo como estas cosas que a mí me aterran, porque yo oigo, pienso, siento, sadaco y salgo corriendo para allá a ver si el espectro aquel me come. Soy una persona terriblemente miedosa, con una imaginación desbordante que no siempre juega a mi favor. Vale, el fantasma como símbolo de resistencia, como aquello que se resiste de alguna manera a abandonar y que sigue queriendo y necesitando que se cuente su historia. Fantasma como memoria, fantasma como resistencia y una cosa que a mí me gusta mucho, que es fantasma como ilusión. No sé si vosotras notáis, yo lo noto muchísimo, este ambiente como de queja general y mucha queja de lo duro que es la vida y todo es duro y todo es como que a veces siento que de manera general, y de manera general, ojo, mi burbuja, porque mundos hay muchísimos y realidades hay infinitas, pero el instaurarse en la queja es por algo que dice Sara Torres de ser incapaz, Sara Torres, luego podemos hablar de ella, ser incapaz de imaginar una esperanza, de imaginar un futuro de alguna manera en la que tú sientas que puedes llegar a hacer, habitar y a vivir esas cosas en las que sentirías que puedes ser tú mismo o que encuentras algo parecido a felicidad o a dulzura. Y el fantasma creo que puede ser eso. Creo que tiene esa parte de ilusión y de esperanza. Y mamá, si yo no vivo por la esperanza y por tratar de encontrar la esperanza, sí para mí, pero también para las personas que tengo alrededor y construirla, vamos. ¿Sabes qué me acaba de venir a la cabeza? Un ejemplo muy de la infancia, pero ¿os acordáis de las tres mellizas? De la serie de las tres mellizas. Sí. Pues que como que tenían como que iban a puntos de la historia diferentes y viajaban y tal. Yo me acuerdo de uno de Romeo y Julieta y no sé qué, pero me acuerdo de uno de Gaudí, que a mí no sé, me impactó muchísimo, de guaja. Entonces era como que visitaban a Gaudí y no sé qué y acababan viendo cómo él hacía su obra de artística y tal, bueno, arquitectónica. Y entonces en un momento creo que estaban en... Es que ahora mismo no me acuerdo cuál de las obras de Gaudí era. Creo que es en la Casa Batlló. Y entonces como que era, o sea, que la motivación de Gaudí era que le perseguían unos fantasmas. Entonces él intentaba congelar esos fantasmas en los edificios. Y entonces por eso quedaban como esas formas como sinuosas, no sé qué. Y me recordó un poco a esta idea como del fantasma como algo que perseguir, pero en plan bien, ¿no? Como que te motiva y te lleva un poco también hacia adelante, y esa idea de congelarlo y convertirlo en memoria. Algo a lo que darle voz, ¿no? Y convertirte de alguna manera en medio. También un ejercicio de humildad en el tratar de leer qué están o qué han dicho otras voces que han habitado lugares en los que tú ahora por alguna razón estás, y tratar de no tanto yo, sino voy a tratar de recoger y voy a tratar de ser medio para esta historia. Sí, al final yo creo que tiene que ver un poco también con convivir con el pasado, ¿no? Y con cosas de memoria que han acontecido pues, en este territorio en concreto. Yo sí que veo súper bonito esto que acabas de comentar de la idea de fantasma como esperanza, y creo que en eso nos parecemos, que lo enfocamos desde ahí también. Y también me parece súper importante la parte de quejarse, también he de decir. Yo estoy muy a favor de molestar o sea, no sé, como esa parte de lucha creo que es de inconformismo, ¿no? Sí, total, que bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de memoria industrial o de paisaje postindustrial, al final también estamos, bueno, condensando todas estas historias, ¿no? Al final... bueno, estamos hablando de una importancia dentro del el papel de las huelgas obreras y bueno, como un pasado muy denso y muy turbulento en ese sentido también, que creo que inunda también mucho los lugares en los que, con los que trabajamos o así. Y sobre todo también para mí el fantasma, bueno,
a mí a nivel personal siempre como que desde pequeña me obsesionaban mucho las ideas de o sea, las historias, las pelis y tal, como estas cosas, no sé, era como... creo que me pasaba un poco lo mismo, que en el fondo como que daba mucha rienda suelta a mi imaginación y decía, buah, como esto sea de verdad o tal, me cago aquí mismo, ¿no? Pero eso, últimamente, sobre todo en los últimos proyectos que he estado haciendo, siento que lo enfoqué un poco más como esas cosas que permanecen pero no son muy obvias, esas cosas que son como latentes, que están ahí. O sea, por ejemplo, este edificio, ¿no? Mismamente, como esa esencia o esa cosa que habita con nosotras, pero no siempre es fácil de discernir o no siempre es fácil de ver, o que tiene que ver con algo con un sentido muy abstracto, muy artístico, podríamos decir. Bueno, incluso, abstracto, ¿no? pero también tangible, ¿no? Porque en concreto los edificios, la memoria está presente simplemente Claro, en la total. forma que tienen, ¿no? O sea, no es casual que este edificio en concreto tenga estas dimensiones, porque eran lugares para hacer trabajo industrial. Entonces, son grandes almacenes, son grandes naves, no son un espacio pequeño, ¿no? Entonces, Total. esa memoria es muy presente. Por bajar un poco a tierra todo esto que estamos hablando, que estamos un poco más el abstracto, lo fantasmagórico y tal. Sí, pero la lucha, ¿eh? Yo tengo que responder a lo que ha dicho Alba. Vale, venga, Quejarse, dale la con lucha y todo esto está de puta madre. Bueno, ay, pero con una voluntad de vamos a ver a dónde vamos y de asociémonos. Claro. Y ahora hemos estado nosotras inmersas y tú también en una serie de movimientos ciudadanos para tratar de asociarse, para tratar de encontrar, vale, está todo fatal, pero queremos proponer y vamos a sacar iniciativas adelante. Y creo que aquí quizá es pertinente mencionar Yupa, que es una asociación que también nace bueno, no nace desde el Laboral Centro de Arte, pero ha sido presentada en Laboral Centro de Arte, viene desde la sociedad civil, está a puntito de nacer y es un colectivo de artistas, de personas que también trabajan desde la mediación y el arte, para tratar de construir un futuro y para tratar de construir esperanza. Entonces, a mí la lucha me parece genial, pero es verdad que yo a veces ya necesito como actividad, en plan, vale, nos estamos quejando, vale, estamos reclamando, pero somos capaces de ir ese paso más allá. No podemos anclarnos en la queja, ¿no? Exacto. O sea, la queja igual tiene que dar paso a la lucha. Para mí sería como el segundo paso. O que tú pero que es todo Asturias, lucha, o sea, que es claro. Asturias si no es lucha. Sí, no es lucha. Y si no es asociacionismo. Una tierra de revoluciones, una tierra de asociaciones, desde luego. De hecho, mencionabas al principio un poco la pandemia, hablando de otras cosas, pero yo creo que también fue un momento en el que dentro del sector artístico fue como muy evidente lo vulnerables que somos en el sector artístico, que lo hemos sido siempre, pero la pandemia demostró esa fragilidad de una manera mucho más imperante, igual que en otros muchos sectores, pero aquí un sector que dependemos pues, de poder estar a distancia de abrazo con el público, de que nos programen, de estar en espacios que durante unos cuantos meses o un año se paró. Sin embargo, es verdad que siento que ha tardado bastante en llegar estos movimientos asociacionistas que de alguna manera pueden estar alimentados también por ese momento de pandemia, ¿no? De darnos cuenta de lo frágiles que éramos. Puede ser. Y es que siempre vuelvo a que quizás por eso, por el sentirme siempre... Yo digo que Carlos es retorno, yo soy desarraigo y que como que nunca he sentido realmente el pertenecer a una cosa concreta. Y cuando la pandemia todo el mundo decía, es que esto nos está afectando igual a todos. No, majos. No, desde luego. Está afectando infinitamente más a quienes les afecta infinitamente más todo, que es a quienes están en riesgo, que es a quienes tienen una situación social desfavorable y sí, da la casualidad de que en un digamos, entorno o en un sector en el que estás tomando muchos riesgos, porque al final dedicarte a lo cultural, depender de lo que se depende cuando estás tratando de sacar una carrera artística adelante, que simplemente el concepto sacar una carrera artística adelante ya me parece como una locura. Sí, total. Es como, pues es normal que si estás tomando un montón de riesgos y estás en una situación, no voy a utilizar la palabra precaria, pero a lo mejor sí deberíamos utilizar una situación de mucho riesgo. Pues claro, cuando el riesgo aumenta por 1000, pues ¿a quién le va a tocar primero? Te va a tocar a ti, pero también, en general le toca a la gente más desfavorecida. Veníamos de estar hablando de estos fantasmas que vais encontrando en los entornos que registráis, una a través del sonido, otra a través de la fotogrametría y el trabajo más plástico y con 3D, etc.
hablamos de la lucha, eso nos llevó a la lucha. Vale. Y esa lucha, que puede ser una cuestión colectiva, pero también puede ser una cuestión individual, de cada una intentando sacar adelante una carrera artística dentro de un mundo que muchas veces no es hostil para ese tipo de trabajos que requieren tiempo, investigación y recursos y que no se centran quizás en una cuestión productiva, ¿no? Sino en algo de ir generando pues, pensamiento, ir generando investigación, etc. Creo que estábamos un poco ahí y yo creo que lo guay es que ambas, de una manera u otra, habéis ido llegando a lugares donde vuestra obra pues, tiene sentido, estáis empezando a poder dedicaros a vuestra obra exclusivamente. Pues María, creo que uno de los hitos, ¿no?, más grandes de Lo Fácil pues, ha sido, por ejemplo, llegar al Strands en Francia. No sé si te apetece indagar un poquito en, sí, me apetece, en lo que fue. Y has dicho algo también bellísimo, el estar desarrollando una carrera no necesariamente asociada con la productividad. Esto, creo que merece la pena hacer una pequeña pausa en esto. Y es que entendemos que hay trabajos productivos, que hay trabajos que tú haces y que rápidamente dan como un servicio a la sociedad. Y a lo mejor en esto de las prácticas artísticas consideramos o tendemos a considerar que no estamos haciendo un servicio. Yo creo que sí que lo estamos haciendo. Y creo que es cierto que hablamos siempre pues, del modelo de Francia a través de los acompañamientos y la intermitencia y todo esto, en lo que ya la propia sociedad considera que es un valor que haya unas personitas rebuscando de maneras a veces dolorosas y desde luego muy dedicadas dentro de sus corazones para tratar de comunicar aquello que desde lo visceral y desde también lo intelectual a veces nos convierte en personas. Porque yo creo que el arte está muy ligado al hacerte remover por aquí dentro y hacerte conectar con otras personas a un nivel que solo esta emoción de vivir puede tener. Entonces, desde el momento en el que consideramos que eso es el arte, estamos al servicio de todas las demás personas. ¿Qué pasa? Que la vida no es perfecta, que las personas son lejos de perfectas, que parece que el arte y hacer arte y pensar en arte y tal es solo pues, para 4 privilegiados, porque suele ser así. Claro. Porque you trace back y encuentras lo que encuentras. Pero, oh mama, que creo que estamos en un momento de bastante esperanza a este respecto, también para las personitas quizá un poco más normales, de tratar de también comunicar. Joder, para eso estamos aquí, para decir, hey, que estoy currando para vosotras. Claro. ¡Ey! Que sé que a veces pues, choca esto de que los impuestos de la gente trabajadora pueda ser que financien cosas, pero es que debería de ser un servicio. Y debería, ojalá, seamos capaces entre todas de comunicar también esto, de comunicar que esto es para todo el mundo. No, y que creo que cada vez es más urgente tener lugares como el arte donde, o sea, siempre lo ha sido, pero en un mundo en que vamos corriendo una y otra vez a todos lados, que estás todo el rato ahí mirando el móvil para arriba, para abajo, tal, yo la primera, tener momentos de pararte, sentarte, a escuchar música, a ver una exposición. O sea, yo recuerdo mucho la primera vez que escuché la música de Lo Fácil. Fue aquí. Yo creo que igual estabas tú también fue en mi primera vez también, sí. Cuando puede estabas ser. todavía work in progress, explorando todavía Miura de Sal, como temas que ya parece que quedaron lejísimos después de todo lo que ha ido pasando. Se pueden escuchar. Y se pueden escuchar. Miura de Sal. En todas las plataformas. De hecho, hay un vídeo muy guay de ¿Aquí? esa canción grabado aquí abajo. Y recuerdo ese día. Y entonces, como todos los días de mi vida, pues supongo que iba corriendo a cualquier lugar. Y entonces entramos allí, en el estudio, que además es como muy estudio de grabación. Estábamos varias personas que en el laboratorio de aquí, del laboratorio de sonido del Centro de Arte, que no nos conocíamos ninguna. Yo conocía a María porque la había conocido en aquella sala de podcast que mencionábamos al principio. y wow, fue espectacular porque las atmósferas de Lo Fácil, que tenéis que escucharlas para entenderlo, son muy envolventes, trabajan precisamente en que sean así. Y ¿sabes qué? Pensé respecto a ese día y todas las demás veces que he escuchado Lo Fácil, pensando en cómo diría yo hoy, que es vuestra música. O sea, yo siento que es un poco como caer por el agujero donde cae Alicia hacia el País de las Maravillas
que está como cayendo así, como que ve mogollones de cosas al mismo tiempo, pues me da mucha sensación como de caer, pero no incómoda. Es verdad que como que no sabes dónde vas a llegar, pero es como ya de repente te encuentras con tu cuerpo, pero hay como una fuerza de la naturaleza irremediable que te tira hacia abajo. A mí me genera mucho esa sensación, escuchar Lo Fácil. Entonces es como, creo que es necesario un poco caerte por ese agujero de vez en cuando, ¿sabes? Desde luego que es un servicio público Debería. generar momentos de reposo y espacio que no tienen que llegar a nada más, ¿no? Y es que es muy emocionante que digas esto, porque bueno, tú conoces nuestra lucha y todo lo que hemos tratado de compartir a distancia de abrazo y lo que pasa cuando llegamos a poder estar delante de personas y compartir a este nivel. Y no, es que no es fácil, porque bueno, hay muchos intermediarios y así. Aquí me estoy liando. Igual te contesto... Perdón. Igual te contesto a lo de los transmusicales. Donde quieras yo, a ver, por Vale. ir hilando, ¿no? O sea, estábamos hablando de escuchar a Lo Fácil por primera vez en un estudio. En un laboratorio de sonido, que podría ser como una especie de estudio. Pero luego he escuchado a Lo Fácil en una mina, en un cementerio de mina, que es una cosa muy interesante dentro del Festival Ecos. ¿Dónde más he escuchado a Lo Fácil? He escuchado en la caja de un teatro, en Encajados, y no puedo hacerlo porque me quedaba un poco lejos, pero podría haberles escuchado en un pedazo de escenario en Rennes, en Francia, dentro de los transmusicales. Sí, y para quien no sepa qué es el festival de... Me da vergüenza pronunciarlo, pero son los encuentros transmusicales en Rennes, donde hay una persona extraordinaria que es una fuerza de la naturaleza acompañada de otras personas extraordinarias igualmente currantes, que se llama Jean-Louis Brossard, que lleva 47 ediciones recorriendo el mundo y dando un espacio a distancia de abrazo a personitas como Carlos y como yo, de compartir nuestro proyecto, en este caso en formato festival. Uno de los conciertos que tuvimos la locura de poder compartir allí, había más de 3.000 y pico personas en esa sala. Además, es que yo no lo sé, en la aventura que es esto de compartir canciones que no sabes si son techno, si son atmósfera, si son no sé qué, o si son pop. ¿O lo son todo a la vez? ¿O lo son todo a la vez? ¿O lo son todo a la vez? El señor Brossard piensa que eso merece la pena ser compartido en ese lugar extraño, mágico, que existe durante todo el año, pero realmente durante 4 días en Rennes. Nos dice, venid para acá. Carlos y yo no nos lo creemos, es como nosotros. O sea, primer proyecto sin sello, sin management, sin nada. Vamos para allá. Primer concierto tan grande. Y la compañía nos pierde las maletas con el equipo. Sí. No importa, todo está bien. El equipo del festival nos dice, sí, chicos, no os La compañía preocupéis, aerolínea en el viaje la aerolínea, a Rennes, sí. para explicar un poco una aerolínea qué es el problema. Sí, nos pierde el 80% del gear del concierto. Y lo que continuó pues, fue una odisea tras otra para, junto con el equipo del festival, conseguir pues, soldar por las noches. Ahora voy a una tienda y compro no sé qué cosa. Es que mi esposa tiene en el coche un alargador de no sé cuál. Va, mira, está llevando ahora no sé quién a la escuela. Yo creo que si cuando viene nos trae este adaptador, podemos hacer el concierto. Venga, vamos. E hicimos el concierto. Es que ahora queda así como frío, pero ha sido como una odisea y unas aventuras y dice, pero ¿y tú no te puedes ir ya a tu casa y rendirte? Estoy ¿Qué dices? con eso que hablábamos, ¿no? De que a veces parece que no vas a encontrar el lugar donde conectar y contar tu obra o cantarla o lo que sea. Y al final, pues eso, lo ha ido encontrando en muchas formas. Pero es una música que puede, pues eso, escucharse desde un sitio muy pequeñito, muy cercano, muy a distancia de abrazo. Pero esa distancia de abrazo de la que tanto habla María siempre, también se puede encontrar en un escenario como el de Rennes. Yo te diría Rennes. Tú di lo que quieras. Pero, o sea, me invento el francés, yo digo Rennes como porque me invento absolutamente todo. Sí. Entonces, bueno, y en ese proceso muchas veces es acompañada Alba, haciendo toda la parte visual, que de hecho, ahora que estaba pensando en lo de caerte por el agujero de Alicia y tal, creo que no es casual porque cuando, por ejemplo, Matadero 1, otro espacio donde ha sonado Lo Fácil, una librería, este recorrido, ¿no?, que hacíamos era un poco
Sí, un poco como circular, así, un poco como caer, ¿no? Sí, ahí estaba al mando Diego Paredes del recorrido porque fue la Noche Blanca y bueno, fue un trabajo de fotogrametría que hice y que guió Diego a través de la música de Lo Fácil que estaba haciendo en vivo. Creo que fue un ejercicio precioso en el que se podía transitar, o sea, había generado Alba un mundo asociado al concierto que estábamos presentando gracias a Falcón, a los hermanos Falcón y a la Noche Blanca. Era un concierto concreto para el que ella construyó un mundo y que después Diego... Bueno, fotogrametría, sí, como Y los de objetos. hecho, ahora que estamos... Y después explica Diego un poco qué es la recorrió. fotogrametría. El Porque la hemos palabra, mencionado sí. varias veces, pero bueno, o sea, creo que se puede intuir lo que es, pero es mejor que lo expliques tú. Sí, nada, la fotogrametría es como una técnica de hacer 3D que básicamente es como una especie de escaneo 3D que se puede hacer de muchas formas, o sea, hay muchos programas especializados en ello a través de vídeos o fotos que pueden generar objetos 3D y incluso hay aplicaciones de móvil, ¿no? Y de O sea, podríamos tablet y ahora tal. escanearnos a nosotras mismas Total. en este estudio. Sí, sí, vamos, el proceso es súper cómodo y eso, normalmente con dispositivos portátiles, entonces está muy guay. Por ejemplo, para algunos de los lugares que meto en los proyectos, que son igual, pues eso, lugares que igual tienes que estar un rato, nada más, o sabes, que tienes que igual marchar rápido, lo que sea. Una de las cosas que hace Alba es, y con esto podemos enlazar con la parte de la memoria y los fantasmas y las identidades Es de a los donde lugares íbamos, y lo que nos están contando, y es que ella recoge parte de la información visual de un lugar concreto y a través de ello genera pequeños mundos que se puedan habitar en varios lenguajes distintos, pero uno de ellos es algo semejante a un videojuego. Entonces, de repente, tú tienes una pregunta, o esto que ahora estamos diciendo tanto, pero ¿qué hacemos con los monstruos industriales en desuso? ¿Los tiramos? Bueno, espera, un momento. Claro. Vamos a intentar habitarlos en el estado en el que están ahora y a lo mejor una de las cosas que podemos hacer es transitarlos de manera digital e incorporarlos así y visibilizarlos así y también compartirlos con otras personas que igual hubieran dicho, joder, me acuerdo en el Open Studio el otro día que vinieron personas que habían trabajado en la mina, que habían pertenecido a... Y no solo, perdón, también no me acuerdo en qué planta concreta era, pero decía, joder, es que esto que era como tan feo y tan violento en mi experiencia, habéis hecho que sea algo bonito para mí. Y que sea algo dulce, ¿te acuerdas? Qué guay. Y que sea algo dulce, de algo como terrorífico, sucio o... Estamos hablando de experiencias personales. Claro. No todo el mundo tiene que tener esta experiencia. Pero guay. de repente había sido como llevarlo hacia la dulzura y hacia el plantear, pues es que a lo mejor el futuro no tiene que ser ocultar, no tiene que ser demoler, no tiene que ser solo, que vamos a saber nosotras, que, así como en general, pero sí que se puede plantear o sí que se puede pensar desde la ternura y la dulzura hacia todo. Porque esa experiencia es en torno al trabajo que estabas haciendo en la residencia del Palacio, ¿no? Sí. Que es bueno, tu último trabajo, ¿no? Sí, es un proyecto que se llama Alfabetos de Destrucción, que de hecho lo empecé en una residencia en Nimal, que es un centro en Bruselas, que fue en colaboración con Laura, Centro de Arte. Una vez más. Gracias. Y eso, he estado este último año trabajando en él y participó Lo Fácil también en el paisaje sonoro de esta pieza, luego hablaremos un poquito de ello, pero básicamente es un proyecto que busca, trabaja con superficies 3D de lugares postindustriales, no solo de Asturias, sino de, pues eso, de lugares que atraviesan también un poco esas condiciones de desindustrialización y así. Y básicamente busca explorar un poco qué pasa con estas superficies cuando de repente el lugar desaparece. Claro. ¿No? Antes hablábamos de procesos de desindustrialización, que son como algo que está pasando ahora, o sea, todas las demoliciones que registro en este proyecto pues tienen de fecha 2023, 2024, 2025, o sea, es un proceso que estamos viviendo ahora. Y básicamente, pues bueno, lanza un poco como esa pregunta de ¿qué
qué significan estos lugares realmente para nosotros. Y ¿no? este proyecto, que quien quiera verlo, todavía puede verlo aquí en Asturias, está ahora mismo en la Sala Borrón hasta el 17 de abril, si no me equivoco. Sí, justo. Con otras muchas obras de Alba, que si vais, pues vais a entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Pero a mí me parece muy guay porque que es también donde conecta un poco con lo fácil toda esta historia como de mundo arriba, mundo abajo, ¿no? Porque hablábamos de que, o sea, Alba, ¿no? va registrando con la fotogrametría fragmentos de la realidad, en este caso de esta realidad postindustrial. Y de alguna manera tú coges esos fragmentos registrados y los conviertes en un nuevo mundo un poco imaginario, que en este caso lo recorres con una nubecilla, ¿no? El personaje principal es esa nubecita. Sí. Y además hay un mundo de arriba y un mundo de abajo. ¿Cómo es? Porque es interesante también, ¿no? ¿Qué son esos dos mundos? Pues eso fue un proceso súper orgánico, o sea, la verdad que, bueno, por cuestiones un poco que tenían que ver más con la casualidad, cuando empecé a desarrollar los primeros intentos de este proyecto, porque fue un proyecto que tuvo como muchísimas derivas y muchos intentos de cambio y luego vueltas y luego, bueno, fue como un año muy intenso de... Mucha vida. O sea, al final ese proyecto es que te ha acompañado a esto es fundamental, es que hay que vivir. O sea, lo hablábamos antes, el tiempo para poder hacer estos proyectos es fundamental. Pero el tiempo y las experiencias. Claro, o sea, claro, sí. Es que no puedes contar lo que no has vivido. Total. O bueno, por lo menos... Y Alba tuvo un año de unos... turbulencias importantes y a la vez no rendirse. Eso es la parte de pago del podcast. No, pero jolín, o sea, para mí fue un privilegio porque tanto Carlos como yo también estábamos como en unas luchas no iguales, pero parecidas, y de repente creo que todo eso cristaliza en la obra. Sí, total, yo creo que son como, antes hablábamos de fantasmas, ¿no? Cosas que están y no están, y de alguna manera esas experiencias personales acompañan siempre a la obra de cada artista, quien quieras o no. Y sí, ha sido como un año muy, muy completo en ese sentido. También yo creo que se refleja en la propia historia del proyecto, que antes mencionaba que eso tuvo muchos cambios, derivas y así. Y volviendo un poco a la idea del mundo de arriba y mundo de abajo, surgió mucho, sobre todo cuando empezamos a trabajar en el sonido, porque, bueno, ya de antes como que había esta distinción porque tú con la nube, digamos que podías estar arriba viendo las superficies 3D de estas fábricas. Como los edificios, todo lo que ves cuando vas por la calle. Claro, como, bueno, a vista mapa, así como todo es que tal. Es una historia bonita, luego la contamos. Vale. A vista mapa, pero eso, como que sí que podías hacer como una especie de inmersión, atravesar la superficie y verlo desde abajo, y había algo que me llamaba mucho del verlo desde abajo, porque de repente como que veías todo cuadrículas, ¿no? Sí. O sea, de repente como que había una visión mucho más cartográfica del lugar. Y al principio para mí era como una cosa muy anecdótica, pero luego como que empezó a cobrar mucha importancia, y fue cuando empezamos a trabajar en el sonido que, bueno, Lo Fácil sobre todo participó, pues eso, haciendo un paisaje sonoro en base a unas grabaciones que hicieron en el Museo del Ferrocarril de aquí de Gijón, que, bueno, es un lugar que recoge muchísima historia e importancia industrial también. Toda la historia del ferrocarril al final está como... Total, está totalmente vinculada. Completamente vinculada. Y fue un poco por eso también que empezamos a tener reuniones con Nuria y Cristina, que, bueno, responsables del archivo del museo. Empezamos a contarles un poco la historia que queríamos reflejar de esto de los lugares de las demoliciones o lugares que están como en riesgo de desaparecer y tal. Y eso, nos ofrecieron la posibilidad de grabar un día que hacen como un encendido de la locomotora de vapor, que bueno, es una locomotora que tiene también como mucha carga histórica consigo, porque era la locomotora que llevaba los materiales de la mina de La Camocha. Claro. O sea que, claro, tenía como esa cosa ahí también. Fantasmas. Fantasmas. Creo que puede ser pertinente para hablar del tema de arriba y abajo,
hablar de un tema de pieles. Sí, pero termina, espera un por segundo, supuesto. es que si no luego me cuesta coger el hilo. Y eso, que bueno, se hicieron como varias grabaciones de todo lo que eran los aparatos del gran monstruo locomotora, que bueno, también en este proyecto está como mucho la idea de las respiraciones, ¿no? Con el tema de la nube y los gases y tal. Entonces como la locomotora básicamente trabaja con vapor, con nubes, pues también era como mucho, pues eso, registrar como cómo se echaba el carbón a la zona del cenicero, ¿no? Que era como lo que ponía en marcha todo. Cómo sonaba pues el chorro de agua saliendo a presión ahí, tal. Entonces eso al final sirvió un poco como instrumentación. Claro. Y bueno, y gracias a eso se fueron construyendo todos los paisajes y volviendo al mundo de arriba, al mundo de abajo, nos parecía importante que hubiera como una distinción en tanto que sonoramente pudieras tener como un viaje, ¿no? O sea, como que arriba vivieses como una cosa un poco más tranquila o más etérea, ¿no? Como que fueras una nube simplemente en un lugar un poco extraño y Un poco más onírico todo, ¿no? Sí, un poco más como rollo ¿qué hago aquí? ¿No? Así como un poco ver, claro, porque esto también al ser una pieza que está pensada como sobre todo para exposiciones, pues que te acompañe un poco en esa cosa de que llegas, te pones con el mando, empiezas a explorar y estás como un poco en eso de estoy descubriendo qué está pasando en este mundo virtual, ¿no? Y cuando bajas, que hay pues eso, no solo ves la visión cartográfica del lugar, sino que también hay un cambio de ambientación, hay como ese ambiente aceitoso del que hablábamos alguna vez, ¿no? Los como, colores, ¿no? Incluso como que cambian. Sí, no cambia del todo. Total, Sí. es como que de repente eso se vuelve como un rollo más residual, por decirlo así, hay como cenizas cayendo, la nube se vuelve negra y claro, como que de repente el sonido actúa ahí como una capa de narración, básicamente, o sea, frente al sonido más etéreo y más amable y más... más como flotante de arriba, de repente el abajo se vuelve como muchísimo más denso, tiene como un sonido mucho más industrial, mucho más maquinario, que estoy segura de que lo vas a contar muchísimo mejor. Pero eso, como que básicamente mundo de arriba y mundo de abajo actúa un poco como contraposición de, pues eso, una experiencia igual un poco más etérea de esos lugares versus lo denso y Claro. pues eso, esa capa maquinaria y residual que realmente representan también. Y perdón, ya no... No, perdón, no, No, ha sí, sido genial. es tu obra que además Sí, también bonita. se liga un poco con que este libro que tenemos aquí, que son la segunda respiración, topografías de una nube, un poco que es esa nubecilla, ¿no? Con la que recorremos, por ejemplo, este mundo, pero que también está presente en otras de tus obras, o un poco qué son estas topografías de una nube. Pues bueno, ese proyecto fue algo paralelo también a la pieza del videojuego de la que hablábamos ahora. Y ha sido, bueno, surgió sobre todo con una convocatoria de VGAP, secuencias VGAP. Y bueno, básicamente es como un poco una aunación de todas estas cosas que llevo como trabajando e investigando a lo largo de este último año y que se divide en tres partes principales, que bueno, nubes, mapas y fantasmas. Fantasmas, por supuesto, tenía que ser una Realmente parte. todo lo que hemos ido transitando Total. en esta conversación. Sí. Y básicamente, bueno, el título hace referencia un poco a una frase de Lucía Egaña y... Ay, no me acuerdo. Es de un libro que se llama La dimensión material de las nubes, que es absolutamente maravillosa. Y en un fragmento de este libro habla del Internet como un gas omnipresente, ¿no? Como una segunda qué respiración. guapo. Sí, y mola mucho porque realmente
es en sentido metafórico, pero también real, ¿no? Porque no olvidemos que la propia existencia de las plataformas virtuales, de los mundos virtuales, en la nube. Claro, están como en la nube virtual, pero luego aparte también para que se den requieren como unos procesos ecológicos. Pues ahora, por ejemplo, lo de la IA sería como el ejemplo más claro. Que tenemos todos en mente, ¿no? O sea, como que sí que muchas veces pueden resultar también como procesos muy incluso contaminantes. Invasivos, claro, sí. como que la nube, activistas. aunque imaginamos la nube como algo etéreo, que por una parte lo es, pero realmente son datos almacenados en granjas de datos enormes que consumen muchísima energía, agua, etcétera, ¿no? O sea, y que eso hablando también de la IA, me refiero. lo estás respirando, ¿no? Como que también te está afectando a nivel físico. Entonces, y eso, como que yo lo relaciono un montón también ahí dentro del libro con la propia idea de las nubes, que son como algo súper mono, tal, que lo ves ahí flotando, ¡ay, qué guay, tal, no sé qué! Pero luego, bueno, el mejor ejemplo que se me ocurre siempre es el de cuando vas en avión, por ejemplo, ¿no? Que vas viendo como la nube de lejos y, bueno, como hay esa sensación un poco infantil o inocente de, de qué estar guay, ahí la como nube. las nubes que parecen de algodón. Sí, y luego de repente el avión entra en la nube y flipas, ¿no? Como que es todo turbulencia y dices, joder, la nubecita. Entonces, bueno, es un poco como ese símil de las cosas que son tiernas, aparentemente, pero luego encierran una violencia y o bueno, al revés, ¿no? Por ejemplo, eso, yo creo que el tratar los lugares industriales desde ahí ha sido un poco lo contrario, de lugares que son como obviamente violentos y como que tienen realidades súper brutas detrás, pero luego también esas capas que aparecen cuando empiezan a abandonarse, a cuando, ¿sabes? Cuando entran en un proceso de olvido. Cuando se convierten en memoria, ¿no? También, y al final lo vivido... Claro. O sea, las experiencias vividas en ellos son los que le aporta esa ternura. Para mí la ternura es algo que tiene esos dos puntos. O sea, tiene lo violento, pero tiene también algo muy emocional. Total. Y tenemos que ir como ya poniendo fin a esta charla que podría continuar eternamente, porque llevábamos teniéndola desde que nos conocimos hace ya varios años aquí, en el Centro de Arte. Así que, bueno, creo que ambas tenéis como cositas próximamente. Alba ya comentamos que se puede ver su exposición ahora mismo aquí en Asturias, en la Sala Borrón, en Uvieu. Tenemos también en Mapa, porque Alba fue premio de Artes Plásticas en 2024, entonces la muestra de Artes Plásticas que ahora mismo está en el Centro de Arte Antiguo Instituto de Xixón. Pero yo no estoy en esa. ¿Tú no estás? No. Bueno, pues se deja porque es una exposición muy interesante. Está y por muy algún guay, motivo hay que ir, yo sí. pensé que tú estabas en esa. No, están muchas compañeras muy guays que... Claro. Sí, que hay que ir. Pues, bueno, una exposición que hay que ver igualmente, Sí. en la que tú ya participaste en la anterior edición. Claro, el año pasado. Claro, entonces sí. por eso acabo de hacerme yo el lío. Vale, bueno. Y estás también en Pontevedra, ¿no? Ahora mismo. Sí, nada, inauguramos el otro día una exposición que se llama Cando falo do corpo, que la comisaría Cora Novoa. Y bueno, es un conjunto de muchas piezas de muchos artistas muy guays. Y bueno, eso estará en la Sala Manuel Moldes hasta el 24 de abril. Entonces, pues quien pase por ahí por Pontevedra, pues la animo, que está bastante guapa. Y seguro que va a entender mucho mejor de todo lo que hemos estado hablando hoy. Y bueno, María tiene varios discos, tiene un álbum publicado ya que sería Umbrales. Un EP. Un EP. Es un EP. Un EP, perdón. Y luego, bueno, pues ahí han ido saliendo algunas piezas de algo que está preparándose, ¿no? De nuestro primer disco, que se llama Territorios Imaginarios, y como ya no tenemos tiempo, pues igual tenéis que venir a vernos. Próximamente van a salir un par de grabaciones muy... Bueno, si queréis ver o escuchar, en Insta está todo. Claro. Es un poco donde centralizamos. Tenemos también una newsletter súper bonita. Ahí hay algunos vídeos y algunos enlaces que se pueden ver. Y yo creo que yo no estoy en esa newsletter. Me tengo que apuntar. Muy mal. En la bio está la newsletter. Sí. Y pronto estamos en proceso de publicar este primer disco, del cual ya se pueden escuchar 5 adelantos en todas las plataformas, pero además hemos hecho y estamos en vías de hacer un par de grabaciones en directo muy especiales que se publicarán en las próximas semanas. No podemos decir dónde porque todavía, aunque esto salga más tarde, se está grabando el 9 de marzo y todavía queda un tiempo. Pero permiten entender
el tipo de proyecto que es, tanto para investigaciones sonoras como para festivales, Claro. como en pequeño formato y a distancia de abrazo. Y ya está. Y por terminar, también en Centro de Arte Decid no seguimos sola. pudiendo ver algunas exposiciones como de Rerum Natura, esa exposición que recoge el trabajo de las y los residentes que estuvieron en el centro en los últimos meses, donde pasaron por aquí estas dos personas también en algún momento. Tenemos todavía Huele a Parentesco, que seguiremos pudiendo ver hasta mayo. Y también hay abiertas 2 convocatorias. Una que es nueva, que yo no la conocía, que es con el puerto, que es como parecer, hablando de temas industriales y tal, producción artística que reflexiona un poco en torno al puerto industrial de Xixón, junto con Laboral también, y esa convocatoria está abierta ahora. Cool. Y está también abierta la convocatoria de Laboral Impulsa para proyectos que tienen que ver un poco más con la parte empresarial de lo creativo, ¿no? Donde estuve yo. Así que nada, aquí autorreferenciándonos una y otra vez. Y con esto, pues muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotras. Muchas Esperamos. gracias por Chiqui. invitarnos. Y a las 2 personas que están aquí trabajando para hacer lo posible también. Y a Carlos, que aunque con anginas está apoyando a muerte. Lo mismo. Y al centro por darnos esta oportunidad. Claro, por Y a darnos ti. este espacio. Y a los por fantasmas, por ambientar-nos. Claro, por inspirarnos esta siempre. grabación. Claro. Aunque a estas 2 personitas yo creo que los van a matar a los fantasmas. Pero bueno. No, Ahora sí. somos Cerramos. pacíficas.